En La paradoja divina, teoría y práctica de los estados de conciencia y la meditación, Sesa explora los límites y paradojas que configuran la experiencia humana de la conciencia y el mundo. El ser humano está compuesto por múltiples retazos cognitivos que comparten únicamente la conciencia. Cada fragmento percibe la realidad de manera distinta, mostrando la complejidad de los estados mentales y la dificultad de comprender la esencia de la entidad consciente. La mente funciona como un órgano de conocimiento alimentado por la inteligencia de la conciencia, mientras que el yo es efímero, variable e ilusorio. La conciencia, ilimitada y brillante, sostiene toda cognición en cualquier estado, y el presente, al igual que la conciencia no dual, es simultáneamente tiempo y conciencia, mostrando la unidad entre lo que percibimos y lo que existe más allá de la mente. El estudio de los estados de conciencia desde el Vedanta Advaita revela que las identidades cognitivas aparentan apropiarse de los pensamientos, aunque no se diferencian de ellos. La práctica meditativa permite experimentar la conciencia no dual y comprender que ésta existe independientemente de cualquier agente individual, reconociendo la realidad de todo el universo y la unidad de sus contenidos. La obra desarrolla de manera inédita la génesis de cada estado de conciencia, invitando a una lectura pausada y reflexiva para integrar los conceptos y percibir la naturaleza del Atman, testigo silencioso de toda cognición. La reflexión sobre la existencia y el origen del universo atraviesa culturas y disciplinas, generando interpretaciones diversas que a veces se contradicen. La humanidad ha buscado comprender su génesis, creando puentes entre conocimientos parciales, aunque frecuentemente olvida los valores universales. El Vedanta Advaita ofrece una comprensión teórica y práctica que no exige fe ni ritual, sino certeza en la naturaleza infinita de la conciencia humana, mostrando cómo el individuo puede experimentar su identidad con lo absoluto y hallar claridad interior mediante la meditación y la observación consciente de los estados mentales. La naturaleza esencial del presente y de la franja pasado-futuro. El estudio de la realidad desde el Vedanta Advaita parte del concepto de no dualidad, que describe una única realidad indivisible, distinta de la dualidad y de cualquier interpretación parcial. El presente sirve como punto de referencia cotidiano para acercarse a esta comprensión profunda, permitiendo observar la vida en su flujo continuo. Cada instante del presente sostiene los acontecimientos sin esfuerzo ni volición, otorgando existencia y brillo a todo lo que ocurre, desde los fenómenos más visibles hasta los más sutiles, y mostrando que la conciencia percibe sin necesidad de intervención activa. Aunque la mente distingue entre los múltiples objetos y eventos que ocurren simultáneamente, el Vedanta revela que todos son idénticos en esencia, y que la aparente diferenciación surge de la percepción limitada. Cada acontecimiento que se desarrolla en el presente tiene existencia, conciencia y bienaventuranza, atributos fundamentales que lo conectan con el flujo no dual de la realidad. La experiencia inmediata de lo que ocurre en el aquí y el ahora permite percibir la unidad de todo lo existente, ofreciendo un marco para comprender cómo los individuos interactúan con el mundo sin fragmentar la totalidad. La conciencia se manifiesta como un saber que se sabe a sí mismo, mostrando la identidad del observador y de lo observado. La comparación con el espacio evidencia que, aunque los eventos sean múltiples y variados, el presente permanece constante e incólume, sosteniendo simultáneamente todos los acontecimientos que emergen. La observación de este flujo inmediato permite experimentar que la percepción y el conocimiento son inseparables de la existencia misma, revelando que el ser no difiere de la realidad no dual que lo sustenta. El estudio de los acontecimientos distingue entre lo que se está desarrollando, lo que ya ocurrió y lo que ocurrirá, pero el énfasis se centra en los sucesos presentes, pues solo en ellos se manifiesta la experiencia plena de la existencia. La claridad en la percepción del presente es esencial para entender la génesis de la conciencia y la identidad del individuo con lo absoluto. La experiencia directa y sin esfuerzo de lo que sucede permite integrar teoría y práctica,
acercando al observador a la comprensión de la unidad fundamental de todo lo existente. El Vedanta propone que la existencia, la conciencia y la bienaventuranza son inseparables y se manifiestan simultáneamente en cada acontecimiento presente. Esta integración no requiere esfuerzo, fe ni ritual, surge de la observación atenta del flujo de la vida en el presente. Comprender y experimentar este flujo permite percibir que el individuo y la totalidad del universo no son distintos, mostrando que la esencia primaria de todo lo existente es la identidad no dual que subyace a cada instante y a cada acontecimiento que se desarrolla. Todo acontecimiento que ha sucedido alguna vez fue parte del presente. La memoria delimita la totalidad del fluir universal, transformando un evento en pasado al asignarle en nombre y forma, diferenciándolo del resto de la realidad que fluye. Esta delimitación permite evocar el pasado, pero no otorga existencia propia a los eventos retenidos. El pasado depende del presente para ser conocido. La ilusión surge cuando se confiere realidad a regiones delimitadas de lo que está fluyendo, desconociendo la totalidad indiferenciada del presente. La mente también delimita el presente proyectándolo hacia el futuro mediante el sentido de yoidad y provecho. La acción que se realiza con intención de fruto genera la frontera temporal pasado-futuro, un encadenamiento de causa y efecto que se conoce como karma. Todo suceso futuro nace de huellas pasadas y de la proyección del ego. El futuro no existe sin la acción y la intención presente. La libertad no consiste en cambiar el futuro, sino en actuar sin apego al resultado, evitando que el ego encadene nuevas consecuencias. Actuar sin sentido egoico se denomina dharma. La acción se realiza por sí misma, con el conocimiento unido a la ejecución, sin intervenir la mente en la creación de futuro. La ausencia del ego no implica inercia, la acción debe realizarse de manera correcta y consciente, pero sin anhelo de fruto. Esta manera de actuar rompe la proyección del pasado hacia el futuro y permite experimentar el presente como totalidad no dividida, libre de la ilusión que produce la mente al fragmentar la realidad mediante nombre, forma, sujeto y objeto. El ejercicio de la observación consciente muestra que la mente recrea continuamente imágenes y sonidos que no forman parte del presente. La evocación de recuerdos altera la percepción del instante presente, ocultando lo que ocurre realmente. Cada intento de definir o interpretar el entorno mediante palabras crea una región delimitada de realidad, diferenciando lo que fluye de manera indiferenciada en el presente. Esta actividad mental impide experimentar plenamente los acontecimientos mientras se suceden. La dualidad sujeto-objeto surge de la sensación de apropiación de los contenidos mentales y de la memoria, generando percepción espacial y separación de la totalidad. El futuro, derivado de la proyección de provecho sobre la acción, crea un ciclo continuo de nacimiento y muerte sometido al karma. La experiencia de la vida queda atrapada en la repetición de este ciclo mientras se confiera realidad al ego, a los recuerdos y a la anticipación de futuros acontecimientos. Romper la cadena kármica requiere percibirse sin conceptualización, sin asignar nombre y forma, sin sensación de sujeto ni objeto. Al reconocerse únicamente como experimentador del presente, se observa que el yo carece de realidad intrínseca. La existencia del ego es tan ilusoria como la proyección de futuro que lo sostiene, y la verdadera libertad surge al permanecer en el flujo del presente sin interferencia del apego o la identificación con la acción. Los estados de conciencia asociados al presente. El Vedanta analiza los acontecimientos que se suceden en el presente a través de 3 estados de conciencia: observación, concentración y meditación. Estos estados se distinguen mediante la actividad de limitantes mentales que actúan sobre la percepción, permitiendo o restringiendo la experiencia del fluir de los hechos. La conciencia no dual ilumina el acto de saber y al mismo tiempo se reconoce a sí misma, mostrando que conocer no depende de la mente ni de la validación externa, sino que es un acto inherente al existir. La mente y los sentidos actúan como instrumentos de cognición,
pero no generan la conciencia. La experiencia del presente se fragmenta al intentar delimitar la realidad mediante reglas o conceptos, asignando nombre y forma a los contenidos percibidos. Cada estado de conciencia establece sus propios cánones para validar la experiencia, creando mundos paralelos donde la percepción de la realidad puede diferir entre estados, aunque cada uno sea completamente real dentro de su propia modalidad. La mente, al no permanecer en el presente, construye distintos grados de interpretación que influyen en la percepción de lo que se considera existente. Cada estado de conciencia se relaciona con la temporalidad de los acontecimientos. Sueño se asocia a la percepción continua sin causalidad de los eventos, pensamiento a la percepción causal del pasado, observación a la experiencia momentánea del presente, concentración al reconocimiento del flujo presente en forma excluyente y meditación a la percepción simultánea e incluyente de todos los contenidos presentes. La diferenciación surge de la interpretación mental que delimita la experiencia, pero al retirarla se revela la identidad esencial entre presente y conciencia. La conciencia no dual permite experimentar los acontecimientos tal como son, sin fragmentación ni interpretación egoica, unificando la percepción de todos los contenidos del presente. La práctica de observar sin intervenir, concentrarse o meditar lleva a reconocer que la seidad, la conciencia y el presente son una única realidad. La percepción limitada de los estados individuales desaparece, mostrando que las apariencias de separación entre sujeto, objeto y tiempo se originan en los limitantes mentales y no en la naturaleza esencial de la conciencia. La naturaleza de los cuatro limitantes. La mente impide advertir la no dualidad al funcionar como limitante. Una gota de agua al caer en un río ilustra cómo lo particular se funde en lo universal. La gota y el río parecen separados, pero la gravedad los unifica en un flujo indivisible. Este flujo, al desembocar en el mar, transforma a ambos en una totalidad sin límites perceptibles. De manera análoga, retirar los cuatro limitantes que circunscriben la experiencia mental permite reconocer la esencia no dual del ser. El primer limitante es el espacial, que permite diferenciar objetos y sujeto mediante la distancia. Todo objeto ocupa un lugar y se percibe separado de otros. Esta diferenciación física se refleja en la cognición, donde el sujeto y el objeto se vinculan por la distancia. La relación entre ellos define si la percepción se enfoca en lo particular o en la totalidad, condicionando la manera en que se comprende la realidad. La distinción más básica del universo se da entre sujeto y objeto. El sujeto percibe y se evidencia a sí mismo mediante la conciencia, capaz de reconocer tanto el yo como los objetos. Este reconocimiento puede darse en niveles material, energético, mental o espiritual, siempre asociado a la percepción de distancia. Particularizar implica notar la separación cognitiva, mientras la fusión genera la percepción total, donde no existe distanciamiento entre sujeto y objeto. El sujeto existe gracias a la interacción con los objetos, internos o externos. Su identidad surge al diferenciarse de ellos y mantener una estabilidad cognitiva frente a la multiplicidad. Experimentarse como sujeto permite conocer el entorno y a sí mismo, aunque el contenido cambie constantemente. El conocimiento de sí mismo solo se alcanza en la conciencia no dual, antes de toda catalogación ideal o material, reconociéndose como entidad única ante los múltiples objetos. La memoria refuerza la percepción del sujeto. Cada experiencia pasada aporta atributos y cualidades que condicionan la identidad, aunque estos cambian con el tiempo. Lo que permanece constante es el acto de ser, la experiencia del yo que se reconoce frente a los objetos. Este reconocimiento no depende de los contenidos internos ni externos, sino de la capacidad de percibir la propia existencia como sujeto, más estable que cualquier circunstancia externa o interna. La educación y el crecimiento influyen en la consolidación del ego.
Desde la infancia, la fijación de experiencias y la necesidad de adaptación limitan la espontaneidad del ser. La atención al pasado y la imposición de metas inhiben la capacidad de vivir en el presente, reduciendo la percepción directa y plena de la realidad. El pequeño sujeto original, que exploraba el mundo con inocencia, se ve reemplazado por una identidad estructurada, definida por experiencias acumuladas y condicionamientos externos. Sujeto y objeto se manifiestan en modalidades de particularidad y totalidad. La percepción particular ocurre cuando existe distanciamiento, mientras la totalidad surge de la fusión entre ambos. Normalmente, la mente fusiona contenidos internos y distancia los externos, pero la correcta cognición Vedanta invierte esta relación, totalidad con el mundo exterior y particularidad con el interior. Estas expresiones delimitan el limitante espacial y revelan cómo la relación entre sujeto y objeto modela la experiencia de la no dualidad. La percepción particular consiste en reconocer información delimitada en tiempo y espacio, observable a distancia por un sujeto. Cada percepción es relativa, cambiante y compuesta de infinitos elementos que pueden combinarse en nuevas particularidades. Por ejemplo, una playa puede descomponerse en arena, mar, olas o bañistas, y cada uno de estos elementos puede generar nuevas percepciones si se mantiene la distancia respecto al sujeto. Ninguna percepción particular permanece igual, y su reconocimiento depende de la adición o sustracción de partes, lo que la convierte en un fenómeno inestable y relativo. Todo contenido particular está circunscrito a tiempo y espacio y no existe por sí mismo. Los límites percibidos son aproximaciones, ya que la cognición no posee precisión absoluta, generando umbrales entre contenidos que parecen delimitados. La mente define cada objeto por nombre y forma, diferenciando infinitos entes que componen la totalidad del universo perceptible. La actividad mental constante produce un flujo de juicios y asociaciones, proyectando al pasado o al futuro y provocando descontrol mental. La percepción particular implica distanciamiento entre sujeto y objeto, creando un espacio mental que permite diferenciar lo conocido de quien conoce. Al observar una chaqueta, por ejemplo, se identifican sus componentes y detalles, pero cada uno de ellos puede dividirse infinitamente en nuevas partes, generando percepciones particulares sucesivas. Entre cada contenido no existe algo absoluto, solo conceptos mentales que emergen de la separación y definición mediante nombre y forma. Cada cognición particular es momentánea y aparente, una delimitación conceptual del flujo infinito del presente. La mente construye la sensación de diferenciación entre los objetos y el sujeto, haciendo que el universo se perciba como suma de contenidos individuales. Cada parte es cognoscible, relacionable e infinita en constituyentes, pero su realidad no es independiente. La percepción genera la ilusión de límites y fronteras, mientras todo sigue siendo parte del flujo ininterrumpido del presente. El universo interpretado como cognición particular posee infinitos elementos, todos definidos por conceptos mentales y separados entre sí por el distanciamiento del sujeto. La única realidad perceptible es la triple cualidad de existir, ser cognoscible y relacionable. Más allá de eso, los contenidos son nombre y forma, y la apariencia de vida y diferenciación surge de la interacción entre el sujeto y los infinitos elementos que componen cada percepción. La percepción total se caracteriza por la fusión momentánea de sujeto y objeto, eliminando la distancia perceptiva que distingue las particulares. Toda totalidad es cambiante y relativa, sin identidad fija ni límites definidos. Los contenidos pueden transformarse, dando lugar a nuevas totalidades o particularidades según cambie el sentido de distancia en la cognición. Acontecimientos de la vida pueden percibirse como particulares o totales, y existe un estado de conciencia no dual donde predomina la unidad completa, accesible a través de la meditación y la concentración. El proceso de observar implica un equilibrio entre sentirse como una unidad que conoce y reconocer el entorno con distancia.
Mientras se advierte espacio entre sujeto y objeto, los contenidos se perciben como particulares, y cuando la distancia desaparece, la experiencia se integra como totalidad. Este movimiento cíclico entre distanciamiento y fusión genera variabilidad en la cognición, y la mente rota entre experimentar objetos separados o integrados con la conciencia propia, mostrando la interdependencia de la percepción y la unidad del sujeto con lo conocido. La totalidad permite comprender cómo el sujeto puede desaparecer momentáneamente al unificar la percepción del mundo externo, eliminando la diferenciación entre lo que percibe y quien percibe. La cognición total muestra que la yoidad no es fija ni estable, surge y se disuelve según el sentido de distancia, y el entendimiento de lo percibido puede mantenerse incluso cuando la experiencia carece de localización egoica. Este flujo continuo de integración y separación revela la naturaleza cambiante y paradójica de la percepción y la conciencia. Todo ente posee una frontera que lo delimita y le otorga identidad frente a otros. La asignación de nombre y forma a cada contenido genera la percepción de diferenciación, esencial para reconocer múltiples condiciones de existencia. Una gota de agua mantiene su frontera antes de caer al río, pero al unirse al cauce adquiere un nuevo límite, mostrando que las fronteras son dinámicas y pueden expandirse o contraerse, abarcando desde galaxias hasta átomos. La frontera se comparte entre los entes que delimita y genera la noción de dentro y fuera, asociada a la percepción sensorial y a la diferenciación entre el mundo interno y externo. El limitante de frontera interactúa con el limitante espacial, generando modalidades de cognición que varían entre particularidad y totalidad, y situando los contenidos dentro o fuera del límite sensorial. Un sujeto puede percibir un objeto externo a distancia como particularidad fuera o fusionarse con él como totalidad fuera. De manera interna, pensamientos y emociones pueden ser experimentados con distancia como particularidad dentro o integrarse como totalidad dentro, revelando que la cognición depende de la posición relativa del sujeto respecto al contenido percibido. Las fronteras son conceptos mentales que permiten organizar la cognición, pero la realidad no dual permanece más allá de ellas. La mente reconoce diferencias y establece límites que parecen reales, pero basta suspender la conceptualización para que la percepción cambie y surjan nuevas fronteras. Esta dinámica explica la variabilidad de la experiencia y la ilusión de separación entre sujeto y objeto, generando la película de la vida que se percibe como real. Los sentidos físicos crean la frontera sensorial que distingue el mundo externo del interno. Los contenidos externos se perciben mediante vista, oído, tacto, gusto y olfato, mientras los internos surgen de la memoria y la imaginación sin requerir los órganos sensoriales. La práctica de la meditación permite situarse dentro, enfocándose en los contenidos internos y relegando el mundo externo, o fuera, utilizando los sentidos para interactuar con la realidad material. Los estados de conciencia se definen según la interacción del sujeto con estas fronteras. Estar fuera implica usar los sentidos para captar el mundo externo y mantener la totalización en la percepción. Estar dentro requiere particularización, enfocándose en la memoria y los contenidos internos sin intervención sensorial. La correcta comprensión de estos estados facilita la organización de la experiencia meditativa y permite distinguir entre los mundos interno y externo. El encuentro con la realidad interior puede abordarse por dos caminos, el del discernimiento y autoconocimiento y el de la acción correcta en el mundo externo. Ambos conducen a la meta suprema, pero requieren técnicas diferentes según se esté situado dentro o fuera. Intentar aplicar las reglas del mundo externo para captar el mundo interno genera disociación, destacando que la práctica consciente exige adaptarse a la naturaleza de cada frontera y estado de cognición para lograr comprensión y unión con la realidad no dual. El sujeto dentro. El sujeto es una entidad ideal y los órganos sensorios son materiales.
Estar dentro implica reconocerse únicamente como testigo de sí mismo, mientras que estar fuera significa captar el mundo mediante los sentidos sin necesidad de que intervenga el yo. La identificación con el cuerpo y los sentidos genera la sensación de separación respecto al mundo externo, estableciendo la frontera sensoria como límite entre lo interno y lo externo. La conciencia puede asociarse también con contenidos psíquicos y mentales, reconociéndose dentro de la memoria y de la propia historia. La percepción del cuerpo como unidad enfrenta la paradoja de la mente, se siente el brazo como un todo, pero al intentar aprehender cada parte se evidencia su división en innumerables componentes. La misma dificultad surge al intentar reconocer la totalidad del cuerpo de manera simultánea. Esta experiencia demuestra que tanto el sujeto como los objetos son conceptos que la mente delimita mediante nombre y forma, creando fronteras que solo existen en la percepción. La sensación de unidad y diferenciación es producto de la conceptualización mental momentánea. La frontera psíquica, más sutil que la sensorial, delimita el yo como sentido de propiedad y pertenencia respecto a lo que se percibe como externo. La multiplicidad surge al interpretarse mentalmente dentro de esta frontera o al identificar contenidos externos con la memoria. La práctica meditativa distingue el mundo interno, accesible únicamente a través de la mente, del mundo externo, percibido mediante los sentidos. Esta diferenciación genera estados de conciencia distintos, cada uno con reglas propias para reconocer contenidos internos y externos y entender la experiencia del sujeto. El reconocimiento del yo es complejo debido a la educación y condicionamiento que vinculan identidad a atributos, logros y sensaciones físicas. En la meditación se aprende a percibirse sin estas identificaciones, entendiendo que la existencia del sujeto depende de conceptos mentales asociados. La afirmación soy introduce la primera dualidad, diferenciando lo que se percibe como propio de lo que no lo es, mientras que la frontera psíquica funciona como límite virtual similar a la física, marcando lo que se encuentra dentro o fuera según se utilicen la mente o los sentidos. El sujeto fuera y la percepción externa. El sujeto proyectado más allá de la frontera sensorial contacta con los objetos externos y percibe el mundo fuera como algo distinto de sí mismo. La experiencia de vigilia alterna entre lo externo y lo interno, y la percepción nunca puede integrarse como una unidad total mientras persista la yoidad. Totalizar la percepción externa implica fundirse con los contenidos percibidos sin distancia entre sujeto y objeto, mientras que particularizarla crea la sensación de separación y dualidad. La proyección fuera correcta disuelve momentáneamente el sentido de yo, permitiendo experimentar la realidad sin identificación egoica. La percepción externa se ve afectada por emociones, ya que estados de alegría amplían el campo de cognición y disminuyen la sensación de frontera, mientras que la tristeza estrecha la percepción y refuerza la distancia psicológica respecto al mundo. La frontera sensorial varía según la identificación del sujeto con los contenidos internos o externos, mostrando que la experiencia de proximidad o lejanía no depende de la realidad física sino de la relación psicológica con el entorno. La conciencia de ser cambia según estas condiciones y proyecta el campo cognitivo en distintas dimensiones de presencia y distancia. La temporalidad actúa como limitante, proyectando contenidos del pasado hacia el futuro y creando la ilusión de permanencia de los objetos y experiencias. El segmento pasado-futuro genera la noción de causalidad y da sentido de continuidad a los contenidos duales, permitiendo que los eventos se perciban como persistentes y predecibles. El karma, entendido como la proyección de fronteras causales del pasado al futuro, surge de la mente al vincular experiencias con resultados esperados, estableciendo la memoria y la expectativa como factores que diferencian los estados presentes de los contenidos proyectados. Los estados de conciencia determinan la forma de experiencia, alternando entre mundos internos y externos, con o sin distancia entre sujeto y objetos, y con presencia o ausencia de causalidad.
Cada estado, sueño, pensamiento, observación, concentración y meditación, posee su propia lógica interna, donde los contenidos se presentan como totalidades o particularidades. La percepción acausal permite experimentar el mundo no dual, donde no existen dentro ni fuera, y la identificación egoica desaparece, mostrando la realidad como un campo unitario e ilimitado. La mente y sus limitantes producen la dualidad, mientras que el universo en sí es no dual, eterno e inmutable. La experiencia cognitiva depende del estado de conciencia y de la identificación del sujeto con los contenidos, alternando entre percepción dual y no dual sin un orden rígido. La práctica interior permite disolver la yoidad, totalizar la percepción y reconocer que la existencia del sujeto y de los objetos es relativa a la cognición, mientras que más allá de la mente todo permanece como existencia, conciencia y bienaventuranza absolutas. La acción humana suele estar motivada por la búsqueda de un fruto, un resultado futuro que confirme la identidad y los objetivos individuales. Cada acción proyecta al sujeto hacia el futuro, conectando el pasado con la expectativa de un beneficio, creando así una línea de causalidad. Los eventos en la vigilia poseen raíces en el pasado y generan karma, mientras que los eventos oníricos carecen de causalidad y no producen consecuencias duraderas, demostrando que el sentido de provecho es el origen del nexo entre acción y resultado. El sentido de pertenencia surge cuando el sujeto se afirma a sí mismo a través de la acción, atrapando el flujo del presente en conceptos mentales y convirtiendo el momento actual en pasado. Esta construcción de yoidad genera causalidad y refuerza la continuidad de la experiencia individual. Sin yoidad, como en ciertos estados de concentración o absorción total, la acción ocurre sin generar karma, mostrando que la presencia del sujeto no es necesaria para que los eventos se manifiesten. La mente proyecta la realidad dual, interpretando y clasificando objetos y experiencias en categorías de nombre y forma, creando una ilusión de separación y continuidad. Esta actividad interpretativa, conocida como limitante interpretativo, oculta la naturaleza no dual del presente y da origen a la conciencia individual y a la percepción de un mundo dual. Mientras la mente opera de manera egoica, todo lo conocido se percibe como real, aunque su fundamento sea ilusorio. La experiencia onírica ilustra la diferencia entre acción con y sin yoidad. Las acciones realizadas en sueños no dejan huella, no generan karma y carecen de continuidad, porque el sujeto onírico no posee capacidad de producir consecuencias. La vigilia, en cambio, sostiene la acción en un marco de causalidad que asegura la conexión entre acto y resultado, demostrando que la percepción de continuidad depende de la estructura del estado de conciencia. Distraerse o dividir la atención entre múltiples estados de conciencia altera la percepción de la acción y su relación con el karma. La ausencia de yoidad permite que la acción fluya sin esfuerzo y con mayor eficiencia, eliminando la necesidad de un ejecutor individual. Cuando se actúa plenamente en el presente sin interpretación mental, la conciencia se convierte en testigo y en lo testimoniado, mostrando que la realidad percibida es un fenómeno de la conciencia misma y no de un sujeto separado. El verdadero conocimiento no se alcanza diferenciando nombres y formas, sino reconociendo al perceptor final, la conciencia no dual, que atestigua sin separarse de lo conocido. La mente simula continuidad, realidad y separación, pero su percepción es precaria y limitada. La sabiduría consiste en abandonar la interpretación mental y reconocer a Brahman como el testigo último, aquel que conoce sin ser condicionado por otros sujetos y que permanece constante más allá del tiempo y del espacio. La práctica de la meditación busca precisamente ese reconocimiento, situando al practicante en el presente sin esfuerzo mental, desactivando la identificación con la yoidad y permitiendo que la naturaleza de lo percibido se manifieste tal como es. La acción sin apego, sin interpretación y sin búsqueda de fruto revela la esencia del estado no dual, donde la conciencia es el único actor y testigo, y donde la experiencia ocurre sin crear karma ni continuidad artificial.
Los limitantes permiten sistematizar los estados de conciencia y ubicar la práctica de la meditación en un marco realista. La mente humana experimenta 5 estados de conciencia: meditación, concentración, observación, pensamiento y sueño, cada uno con sus propias simetrías de frontera, espacial, causal e interpretativa. En meditación no existe diferenciación ni simetría, mientras que en los demás estados la percepción oscila entre lo interno y externo, entre lo particular y lo total, entre causal y acausal, y entre real e irreal según la presencia del sujeto y la intervención mental. El limitante de frontera distingue lo que se percibe internamente de lo que se percibe mediante los sentidos. La simetría espacial diferencia la percepción particular, cuando se observa con distancia un objeto, de la percepción total, cuando se reconoce sin distancia. La causalidad vincula la acción con sus efectos en la franja pasado-futuro, generando karma en los estados conscientes, mientras que los actos en el sueño carecen de repercusión. La interpretación mental otorga apariencia de realidad a lo conocido y encierra los demás limitantes en un marco de nombre y forma. La intersección de los limitantes configura modalidades de cognición y estados de conciencia internos. En pensamiento, la acción de evocar memorias integra la percepción, la frontera interna, la espacialidad y la causalidad, permitiendo al sujeto sentir propiedad sobre lo recordado y proyectarlo hacia el futuro. La combinación de los 4 limitantes en este estado muestra cómo la mente dota de realidad aparente a los contenidos, mientras permanece separada de la esencia no dual de la conciencia, creando experiencias que parecen tangibles pero dependen de la interpretación. El limitante interpretativo funciona como contenedor de los otros 3, otorgando realidad a las experiencias mediante nombre y forma. Mientras la mente continúe atrapando contenidos duales, el sujeto oscilará entre estados de conciencia consecutivos. La práctica de la meditación busca aquietar la mente y trascender los limitantes, permitiendo experimentar la conciencia no dual sin las proyecciones de frontera, espacio, causalidad e interpretación, liberando al sujeto de la percepción fragmentada y del apego a la ilusión de realidad. Estados de conciencia asociados al presente. La práctica meditativa enfrenta la dificultad de su naturaleza abstracta, por lo que requiere una sistematización basada en la comprensión de 4 limitantes: fronteras, espacial, causalidad e interpretación. Estos conceptos permiten relacionar ideas abstractas con la práctica concreta de la meditación, mostrando cómo la mente transita entre la dualidad y la no dualidad. La no dualidad, esencial en el Vedanta, se conoce a sí misma y constituye el substrato del presente, mientras que la dualidad surge de los 4 limitantes y opera únicamente en la mente, proyectando multiplicidad y continuidad. El estado de observación interior implica desconectar los sentidos físicos y centrarse en los contenidos del presente, diferenciando el sujeto del objeto mediante la experiencia del exin. Este estado requiere particularizar la percepción, permaneciendo consciente del acto de conocer sin identificarse con los contenidos interiores. La mente poco entrenada oscila entre el pasado-futuro y el presente, y la estabilidad en la franja de cognición particular es fundamental para consolidar la observación interior. El exin, como unidad cognitiva de la observación, se experimenta a distancia de los contenidos mentales, lo que permite identificar los fenómenos interiores sin fusionarse con ellos. El contenido más primario es el acto de conocer, y al practicar la observación final, el exin percibe el contenido amorfo, indiferenciado y homogéneo, llamado objeto final, mientras el sujeto final o exin se mantiene como testigo. La transición hacia la concentración interior requiere que el exin se observe a sí mismo, eliminando toda referencia a otros contenidos. La concentración interior surge cuando el exin, al conocerse como exin, se transforma en sajsim, una identidad consciente que relaciona sujeto y objeto como no duales. Mantener la percepción del exin sobre cualquier contenido interior induce un nivel de cognición superior,
donde la dualidad desaparece y la mente permanece en el presente continuo. No se requiere esfuerzo, solo atención plena sin comparaciones ni inferencias. La observación exterior se centra en los contenidos materiales percibidos por los sentidos físicos, evitando la evocación de recuerdos o proyecciones internas. La práctica exige totalizar la percepción, fusionando sujeto y objeto en la experiencia del Lexín, lo que permite conocer el mundo sin distancia y sin interpretación mental. La momentánea permanencia en el presente material constituye la base de la observación exterior y evita la creación de karma al no generar causalidad. Al profundizar en la observación exterior, la ausencia de yoidad permite percibir los objetos como fenómenos vivos y cercanos, semejante a la sorpresa de lo nuevo. El Lexín percibe el mundo sin identificarse con el sentido egoico, proyectándose por el espacio de los sentidos hasta fundirse con lo conocido. Esta fusión desarrolla la concentración exterior, donde el sujeto y el objeto emergen como sahsim, experimentando la no dualidad en la percepción material. El paso de observación a concentración, tanto interior como exterior, depende de la continuidad en la presencia del presente. Mientras la mente permanece en la franja pasado-futuro, surgen los estados de sueño y pensamiento. En cambio, la observación y concentración mantienen la experiencia no dual sin generar causalidad. La diferencia radica en el nivel de esfuerzo psicológico y la permanencia en el presente, siendo la concentración más estable y menos intermitente que la observación. Los estados de conciencia del presente permiten distinguir lo que está sucediendo de los contenidos del pasado-futuro. La observación interior requiere particularizar y la exterior totalizar, siendo fundamentales para experimentar la no dualidad. La comprensión de estos estados revela que la mente proyecta la dualidad, mientras la esencia no dual permanece siempre como substrato continuo, sustentando la práctica meditativa y la experiencia directa del presente. La observación interior lleva a particularizar la cognición, creando un sentido de distancia entre el conocedor y lo conocido. Este proceso aumenta la autoevidencia del Lexín y disminuye la evidenciación de los contenidos, enfocando la atención en la naturaleza de quien conoce. La observación exterior, por el contrario, totaliza la percepción, fusionando el conocedor con lo conocido y elevando la evidenciación de los objetos mientras disminuye la autoevidencia. Cada modalidad de observación modifica la relación entre sujeto y objeto, marcando un contraste entre interioridad y exterioridad. La concentración surge como un estado de conciencia no dual donde el sujeto-objeto desaparece y emerge un campo cognitivo unificado. Allí, la conciencia actúa de forma independiente, autoluminosa y permanente, sin depender de la mente. La experiencia de concentración no es producto de voluntad, surge cuando el sentido de yoidad se disuelve, permitiendo que la conciencia asuma el control total del campo cognitivo. En Oriente, este estado se denomina dharana y se distingue por la simultaneidad de evidencia y autoevidencia. El acto de concentración interior implica la percepción del campo cognitivo asociado al mundo interior sin intermediarios egoicos. Mientras los sentidos permanecen desconectados, la conciencia se reconoce a sí misma como conocedora y objeto de cognición. Los limitantes de frontera, causal y espacial se inactivan parcialmente, permitiendo una experiencia de totalidad. La vivacidad y riqueza de esta cognición superan cualquier otro estado consciente, y la ausencia de yoidad intensifica la percepción directa de la realidad presente. La concentración exterior mantiene el enfoque en objetos del mundo sensorial, donde la evidenciación predomina y la autoidentidad disminuye. Ambos estados, interior y exterior, requieren la disolución del sentido de ego y la observación continua. Cualquier intento de control voluntario interfiere en la aparición espontánea del estado, pues la conciencia no puede ser forzada a asumir simultáneamente la función de sujeto y objeto. La percepción simultánea de evidencia y autoevidencia transforma la cognición en un campo homogéneo, indiferenciado y amorfo.
En concentración interior, quien conoce es lo conocido, no existe representación mental ni fragmentación, y la totalidad del campo cognitivo se presenta sin dualidad. La experiencia de la concentración se asemeja a posarse suavemente sobre la realidad presente sin alterarla, revelando un universo interior calmo, pleno y unificado. La ausencia de ego y yoidad permite que la cognición experimente un nuevo universo con cánones excepcionales. La percepción del tiempo y espacio desaparece, y la cognición ocurre sin intermediación racional o discursiva, asemejándose al acto intuitivo. La experiencia directa de este estado desafía la comprensión intelectual, pues el gozo reside en el saber mismo y no en el sujeto que conoce. El retorno del estado de concentración interior ocurre de manera natural por la acción del prarabdha karma, que disocia la simultaneidad de evidencia y autoevidencia. No hay necesidad de esfuerzo o meta, la continuidad del estado se mantiene mientras los limitantes de frontera e interpretativos permanezcan diluidos. La transición hacia la meditación ocurre cuando estas fronteras se desvanecen, permitiendo una libertad total en la cognición. La práctica de concentración interior revela la naturaleza profunda de la conciencia, mostrando que quien conoce no es un sujeto aislado sino el propio estado de conciencia. La experiencia empírica transforma la comprensión de las enseñanzas, mostrando la diferencia entre concentración psicológica y la verdadera concentración interior. La vivencia directa permite apreciar la intensidad y maravilla del presente, donde la totalidad del universo se percibe no dual y unificado, y el acto de conocer se convierte en un gozo absoluto sin intermediación de la yoidad. La experiencia de la concentración interior trasciende cualquier vivencia dual, y su intensidad no puede ser replicada voluntariamente ni por deseo. Experimentarla implica abandonar la mente limitada y reconocer el presente como un estado sin fronteras, en el que la no dualidad excluye toda mediación mental. La alegría surge de percibir que este estado no es una construcción personal, sino una vivencia real que supera cualquier percepción ordinaria. La verdadera concentración interior no se centra en contenidos mentales, físicos o simbólicos, sino en la vivencia completa del presente, descartando métodos simplistas que buscan la no dualidad mediante técnicas externas. El desarrollo de la observación hacia la concentración interior comienza con la mente y no con los sentidos. Al aprender a observar el mundo interior, se descubre que el centro del universo cognitivo reside en la propia conciencia y que los contenidos mentales son transitorios. La estabilidad y la quietud que emergen en esta práctica revelan el camino correcto. A medida que la mente se convierte en observadora, el agente que conoce se fortalece y la conciencia se integra con el entorno interno, generando una percepción no dual denominada Sahsim, donde sujeto y objeto se entremezclan en una cognición completa. La concentración exterior consiste en un estado en el que la conciencia percibe el mundo sin intermediarios egoicos, reconociéndose simultáneamente como conocedora y como objeto de cognición. Los límites espaciales y causales desaparecen, la acción se realiza sin ejecutante y no se genera karma mientras la conciencia opera. Los objetos percibidos se muestran dinámicos y homogéneos, y aunque continúan existiendo, sus diferencias se disuelven. La acción se realiza de manera fluida y eficiente, con la vivacidad del presente permeando todos los sentidos, integrando múltiples percepciones sin necesidad de reiniciar la concentración. La transformación de la observación exterior en concentración exterior requiere abandonar la interpretación mental de los objetos y permanecer en un acto de contemplación libre de nombres y formas. El sentido de yoidad desaparece, y la acción no depende del yo, sino de la interacción de las cualidades materiales impulsadas por prarabdha karma. La integración de sujeto y objeto genera un estado no dual, donde la conciencia conoce sin mediación mental y sin distinción entre lo interno y lo externo. La no dualidad se manifiesta como una masa homogénea de cognición, y el Sahsim se reconoce como el ente activo que experimenta la realidad sin esfuerzo.
La concentración y la meditación no deben confundirse con la concentración psicológica, que implica atención sostenida sobre un contenido específico. En la concentración interna o externa, la conciencia actúa y se reconoce a sí misma, generando un conocimiento evidente autoevidente. Cualquier vestigio de ego impide la experiencia de la no dualidad, y las prácticas externas solo crean hábitos mentales que preparan la mente, pero no conducen a la sabiduría. La liberación y el reconocimiento del sí mismo como eterno e infinito surgen únicamente a través del conocimiento directo, y la conciencia, ya sea asociada al mundo interno o externo, ilumina el nuevo estado en que sujeto y objeto se fusionan, manifestando la no dualidad excluyente del Saksim. La concentración se caracteriza por la actividad de la conciencia en forma evidente autoevidente, simultánea, total e indiferenciada, donde sujeto y objeto de conocimiento se fusionan. En este estado, la noción de yo pierde relevancia y deja de mediar en la percepción de los acontecimientos. Los objetos permanecen, pero sus límites y diferenciaciones habituales desaparecen, creando una vivencia intensa y unificada del presente. La conciencia conoce sin mediación mental y actúa sin apropiarse de los resultados de la acción, fluyendo de manera eficiente y no dual. Los sentidos pueden desconectarse parcialmente mientras la mente permanece atenta al presente, lo que permite que la distancia entre el sujeto y los contenidos percibidos disminuya. La atención detallada a cada elemento del entorno facilita que el objeto percibido se acerque al sujeto y se genere una integración parcial, mostrando cómo la percepción sin esfuerzo psicológico permite experimentar la fusión entre observador y observado. La tridimensionalidad y la intensidad de los objetos emergen de la observación simultánea desde múltiples lugares del campo cognitivo, revelando una percepción más viva que la ordinaria. La práctica constante de observar sin etiquetar ni definir los contenidos enseña a la mente a reducir la separación entre sujeto y objeto. La experiencia de integrar completamente ambos aspectos genera la identidad objeto-sujeto, que no depende de la suma de cualidades individuales, sino de la fusión total en el presente. Cada instante se convierte en un acto de integración natural y espontáneo, donde el flujo de los contenidos y la atención detallada producen una percepción no dual. La mente deja de fragmentar la realidad y percibe la totalidad sin esfuerzo ni deseo, creando un campo cognitivo homogéneo y absoluto. La transición de la concentración a la meditación requiere diluir la sensación de yo, desapegarse de la memoria y de los anhelos de futuro, y permitir que la conciencia permanezca sin interferencias. La atención sin juicio y sin necesidad de controlar el entorno genera la experiencia de integración plena entre observador y observado, donde cada percepción se percibe como parte de un todo indivisible. Este proceso enseña a reconocer la no dualidad como estado natural, donde la realidad se conoce y se reconoce a sí misma a través de la fusión del sujeto con el objeto, revelando un nivel de cognición que trasciende la percepción ordinaria. La meditación surge a partir de la concentración y se distingue por la completa disolución del sujeto y los objetos en la conciencia no dual. Mientras la concentración se asemeja a un gas que se difunde en un espacio limitado, la meditación es un gas que se expande por todo el universo, integrando todos los contenidos en un estado homogéneo de evidencia y autoevidencia simultánea. La memoria y la dialéctica mental se suspenden, y la cognición no dual no requiere certificar lo conocido, pues no existe un sujeto separado que actúe como observador ni un objeto diferenciado. La experiencia revela que la conciencia permanece inalterable, independiente de los volúmenes y contenidos que percibe, similar al espacio que interpenetra todo sin depender de los cuerpos. Los limitantes de frontera, espacial, causalidad e interpretación desaparecen en la meditación, eliminando la percepción de distancia entre sujeto y objeto y la noción de ejecución o meta. La integración de pasado, presente y futuro genera atemporalidad, y la cognición se manifiesta en su forma más pura, sin segmentación ni diferenciación.
La percepción dual de la realidad es reemplazada por la fusión total de evidencia y autoevidencia, donde el flujo de la experiencia acontece sin esfuerzo, sin necesidad de control ni de testigo. Cada contenido surge en el presente y es conocido de manera inmediata, revelando la naturaleza unificada y absoluta de la conciencia. Meditar implica reconocer la grandeza del universo y del ser humano, experimentar la fusión con todos los contenidos del universo y percibir la identidad entre aquello que observa y lo observado. La experiencia se asemeja a la sensación intensa del amor, donde la separación se disuelve momentáneamente y permite identificar el testigo silencioso que permanece antes, durante y después de toda cognición. Esta práctica enseña a conocer sin historia, sin comparación ni diferenciación, y a experimentar la conciencia no dual como la base iluminadora de todo saber, donde la percepción deja de ser limitada y se convierte en la expresión plena de la unidad universal. La naturaleza de la dualidad y la no dualidad. El yo representa la unidad individual que permite reconocerse como diferente del entorno, sustentando la existencia del sujeto y del ego. El ego experimenta emociones y pasiones, mientras el sujeto constituye la base cognoscitiva del conocimiento. La yoidad integra estos elementos en una unidad primaria consciente que se autorreconoce mediante la introspección, y todo contenido psicológico se adosa a ella, permitiendo la identificación del individuo frente a su entorno. Esta apreciación fundamenta la experiencia humana de existencia y diferenciación. El no-yo o exin no es la negación del yo, sino la unidad primaria consciente que opera desde la modalidad de percepción total, fusionando sujeto y objeto en el presente. Su funcionamiento requiere la vivencia continua del presente, disolviendo los límites egoicos e instintivos más profundos de la mente. Este estado de cognición total transforma el campo de experiencia y permite percibir la realidad sin historia ni diferenciación, constituyendo el reconocimiento de la conciencia no dual. La dualidad se manifiesta en todos los entes del universo a través de su impermanencia y composición múltiple. Cada objeto se estructura por partes que dependen unas de otras, y ninguna de ellas existe de manera independiente. Esta interdependencia define la naturaleza cambiante y relativa de todo contenido, donde los nombres y formas son convenciones que no capturan la esencia de los entes. El análisis de la dualidad revela que toda entidad, física, energética o mental, es transitoria y depende de la relación con otras partes para ser reconocida. La apreciación dual implica comparar, asociar y definir objetos mediante sus componentes y su negación relativa. Todo objeto experimentado se reconoce en contraste con otros, generando un ciclo continuo de dependencia que impide una definición absoluta. La mente humana percibe la realidad mediante esta dualidad inherente, y el dolor surge de la resistencia al cambio inevitable. La belleza y el orden del universo se perciben en la interrelación de sus partes, mientras que la ilusión de control y singularidad individual genera sufrimiento ante la transitoriedad. Los entes no duales existen sin requerir definición ni asociación mental de nombre y forma. Representan lo eterno, infinito, absoluto, la conciencia y la bienaventuranza, y se reconocen únicamente cuando se sostiene la atención plena en el presente. La no dualidad no depende de comparación ni relación con otros entes y se experimenta como identidad completa entre quien conoce y el acontecimiento conocido. Su comprensión exige la ausencia de localización psicológica del sujeto y la percepción del flujo constante del presente sin fragmentación. La no dualidad trasciende cualquier modalidad de cognición y se revela como presente puro, libre de yoidad y de toda referencia al pasado o al futuro. Solo puede ser conocida mediante meditación o samadhi, donde la conciencia se experimenta en su totalidad, reconociéndose a sí misma sin intermediarios ni diferenciaciones. Este estado supera cualquier experiencia de sueño, pensamiento o observación, estableciendo la permanencia y la identidad absoluta de la conciencia como fundamento esencial de la realidad.
La cognición se comprende a través de la interacción entre sujeto y objeto bajo la influencia del limitante espacial. La dualidad surge cuando el sujeto y el objeto se perciben como entidades independientes, dando origen a la cognición particular. En cambio, cuando la integración se produce en el estado total desde fuera, se fusionan sujeto y objeto, generando homogeneidad. Desde dentro, la integración parcial separa ambos, produciendo distanciamiento. Existe, además, un estado de absoluta no diferenciación entre sujeto y todos los objetos, definido como no dual. El Vedanta reconoce tanto la dualidad como la no dualidad, pero sostiene que la raíz de ambos no proviene de ellos mismos sino de la esencia no dual. La no dualidad no es opuesta ni complementaria a la dualidad. La mente, al interpretar el universo, lo hace de manera dual, asignando a cada objeto un nombre y forma. La conciencia permite integrar información de sentidos y memoria, y la cognición resultante siempre es dual. La conciencia, sin embargo, es independiente, no posee opuesto ni bordes, y se conoce a sí misma. El presente comparte la naturaleza no dual de la conciencia. No puede definirse por negación ni compararse con pasado o futuro, pues estos dependen del presente para manifestarse. Toda percepción, pasada o futura, requiere del presente como base estable. No existe sujeto que conozca el presente, definirlo lo convierte en pasado. La conciencia y el presente son entidades no duales que iluminan los objetos sin depender de ellos. Los objetos son efímeros como olas o burbujas, mientras que la conciencia y el presente constituyen la realidad subyacente. Olas y burbujas representan la dualidad para quien observa desde el ego. Desde la cognición total, pueden experimentarse sin distancia. Percibir continuamente los objetos desde el estado total permite observarlos como no diferentes, en la óptica no dual. La no dualidad es la base que sostiene la dualidad, como el océano sostiene sus olas. Todo objeto, evento o acto no modifica la naturaleza de la conciencia o del presente, sino que coexisten armoniosamente. El Vedanta distingue entre realidad dual y no dual sin diferenciar metafísicamente los entes individuales de la entidad no dual. Occidente, en cambio, suele interpretar a Dios como realidad externa o única. Según Sankaracharya, el universo dual existe solo gracias al substrato no dual. Krishna afirma en el Bhagavad Gita que el universo tiene raíz en la no dualidad, pero la no dualidad no tiene raíz en el universo. La dualidad se asienta en la no dualidad sin modificarla, como los objetos ocupan el espacio sin alterar su naturaleza. La coexistencia de dualidad y no dualidad se refleja en ejemplos cotidianos, como el número y el infinito, o la relatividad física y la materia. Ambos mundos coexisten, pero no se intersectan. La paradoja divina surge como punto donde lo limitado roza lo ilimitado, lo finito roza lo infinito y lo individual bordea lo absoluto. La conciencia ilumina la comprensión, pero la mente limitada no logra aprehenderla sin inhibir sus juicios. La dualidad requiere tiempo, espacio y causalidad, mientras que la no dualidad es independiente de estas condiciones. Los ciclos de nacimiento, desarrollo y muerte definen la dualidad, pero la no dualidad carece de límites y se define por sí misma. Experimentar la no dualidad implica comprender lo infinito y la magnitud de la existencia sin depender de parámetros externos. La bienaventuranza del conocedor no dual trasciende la alegría mental y la libertad convencional. La experiencia no dual elimina la separación egoica, disociando memoria, razón y lógica para revelar la esencia del Atman. El Gnani, inmerso en meditación, parece inmutable para el observador externo, pero su interior fluye en quietud y plenitud. El espacio y el tiempo pierden significado, los objetos no se paran, y la percepción del ser se funda con la totalidad, estableciendo un estado intermedio de concentración que antecede al reconocimiento pleno de la no dualidad. El estado no dual revela seidad, conocimiento y bienaventuranza como realidades vivientes.
La identidad sujeto-objeto desaparece, la conciencia se libera de atributos y pares de opuestos, y el ser experimenta simultáneamente lo infinito, lo absoluto y lo eterno. No existe distinción entre quien percibe y lo percibido, ambos son manifestaciones de la misma realidad, que es por sí misma y no depende de acción o causa dual. La no dualidad no es única ni múltiple, no puede fragmentarse ni sumarse. Las tradiciones Vedanta la definen como Advaita, la experiencia de la ausencia de oposición que permite la percepción de la realidad primera de todas las cosas. Los atributos occidentales proyectados sobre Dios son limitaciones mentales, la verdadera no dualidad no es objeto de manipulación ni de dogma, sino una vivencia que integra todas sus cualidades simultáneamente. El samadhi representa la percepción completa de la conciencia, haciendo de la no dualidad una realidad empírica. Tradiciones vivas fomentan la experiencia directa de lo trascendental, revelando la naturaleza fundamental del ser. Solo mediante el discernimiento metafísico, el saber superior y el conocimiento de sí mismo se puede trascender la ignorancia, ya que la acción dual nunca puede destruirla. El acceso a la no dualidad es inherente al reconocimiento del perceptor final de todo conocimiento. La dualidad y la no dualidad coexisten sin interferirse. La dualidad surge del intento de diferenciar y localizar, mientras que la no dualidad permanece oculta hasta que cesa la actividad egoica. La mente condicionada percibe separación, pero al inhibir los juicios y el apego, sujeto y objeto se integran a la realidad no dual. Así, el ser descubre la bienaventuranza absoluta, el conocimiento sin límites y la unidad de toda existencia, trascendiendo la ilusión de tiempo, espacio y causalidad. La no dualidad es el fundamento del Vedanta Advaita y constituye la base de toda existencia, mientras que conceptos como Maya y Karma solo intentan aclarar esta idea esencial. La mente humana busca comprender su origen y destino, y la propuesta del Vedanta supera la especulación racional occidental al considerar la realidad primera como no dual, es decir, como existencia sin necesidad de nombre ni forma. Esta realidad no está limitada por tiempo ni espacio y puede ser verificada mediante experiencia directa, lo que la diferencia de los sistemas teóricos occidentales. Los patrones duales, que surgen al calificar objetos entre extremos conceptuales, muestran que la dualidad depende de la no dualidad para manifestarse, pero nunca la limita. El ejercicio con la columna demuestra cómo las descripciones dependen de referencias duales que la mente establece, como alto o bajo, blando o duro. Estas apreciaciones son siempre parciales, y la mente utiliza comparaciones y negaciones para definir lo que percibe. La dualidad existe en relación con la no dualidad, que no requiere límites ni comparaciones para ser. De la misma manera que el espacio sostiene a los objetos sin ser afectado por ellos, la no dualidad permanece estable frente a cualquier manifestación dual, siendo la causa de todo ente que parece limitado. El espacio es la causa formal de todos los objetos, ya que su existencia depende de él, mientras que los objetos no limitan realmente el espacio sino que crean la ilusión de hacerlo. La no dualidad funciona de manera similar. Es la base que permite que los entes duales existan, pero permanece independiente y sin necesidad de ellos para ser. La dualidad solo adquiere sentido dentro de la no dualidad, que no se encuentra localizada en ningún objeto ni forma específica, y su permanencia garantiza la estabilidad de toda experiencia cognitiva. El espacio también revela su inalterabilidad al mover objetos. Aunque cambien de lugar, el espacio permanece. Esto refleja cómo la no dualidad se mantiene estable frente a cualquier contenido dual. Su naturaleza es inmodificable y actúa como causa eficiente de todo lo que parece limitado. La mente y el cuerpo poseen límites físicos y conceptuales que permiten diferenciar experiencias, pero estos límites dependen del contexto para ser reconocidos y no alteran la esencia de la no dualidad, que es independiente de la percepción de contención o de limitación. El pensamiento genera límites al identificar, comparar y recordar,
creando la sensación de apropiación y pertenencia que constituye el ego. El Vedanta define esta actividad como egoísmo, donde yo soy representa el pensamiento primario que establece la distinción entre sujeto y objeto. Sin este límite inicial no existe percepción consciente ni memoria, y la conciencia fluye asociada al acto de saber. La mente proyecta continuamente contenido sobre el presente, creando la ilusión de un universo externo y un sujeto separado, mientras que la realidad no dual se mantiene como el soporte invisible que sustenta toda experiencia. La no dualidad se manifiesta en la experiencia de conciencia, pero requiere discernimiento y práctica para ser percibida. La concentración y la meditación representan dos formas distintas de conectar con ella. La primera genera un testigo consciente, o sakshim, mientras la segunda permite identificar la identidad de meditación, o atman. La experiencia directa del presente, sin secuencialidad mental, revela que la conciencia individual es sólo un reflejo breve de la no dualidad. La mente, al asociarse al ego, limita y fragmenta la percepción, mientras que permanecer en el estado de saber permite reconocer la esencia no dual que subyace a toda manifestación. La concentración se manifiesta como un estado no dual excluyente, donde sujeto y objeto se perciben como uno, aunque con límites definidos, mientras que la meditación es un estado no dual incluyente, en el que cada sujeto es todos los objetos y cada objeto todos los sujetos, sin fronteras ni restricciones. En la concentración, ciertos contenidos permanecen excluidos, limitados por capas de memoria y experiencias pasadas, mientras que la meditación disuelve todas las fronteras, incluyendo cada contenido del universo en un flujo continuo de presente puro, conciencia, existencia y bienaventuranza absolutas. El campo de cognición en la concentración es inestable y limitado, mientras que en la meditación es ilimitado y sin frontera. La fusión de sujeto y objeto en la observación, así como la no diferenciación excluyente en la concentración, son estados relativos. La verdadera meta es la identidad absoluta de todo sujeto y objeto, que se alcanza en el nivel más elevado de meditación. La experiencia de concentración excluye lo externo al campo cognitivo, mientras que la meditación integra todo, trascendiendo las fronteras perceptivas y alcanzando un estado estable de no dualidad incluyente. Los conceptos de nombre y forma limitan la conciencia en la concentración, apareciendo en formas como sakshim, exino sujeto onírico según la situación, mientras que en la meditación se revela Atman, el uno sin segundo. La verdadera sabiduría no reside en interpretar causas, sino en la espontaneidad y la simplicidad de la experiencia directa, reconociendo la naturaleza primigenia del Atman, inmenso y simple, más allá de toda comprensión racional y de los temores ante la muerte. En la concentración, la conciencia brilla pero aún no alcanza la seidad ni la bienaventuranza absoluta, mientras que la meditación integra todos los contenidos no diferenciados, creando un sentido de bienaventuranza imposible de retener por el sakshim. La dilución del sakshim da paso a Atman como identidad cognitiva del universo, expandiendo continuamente sus fronteras y generando entrega total a la experiencia meditativa sin posibilidad de retorno, lo que a veces se percibe como temor reverente ante la pérdida de control. El sakshim es una identidad consciente limitada por fronteras cognitivas, libre de ataduras kármicas y espectador silencioso del estado de concentración, que varía según la delimitación de su campo. Cada región limitada posee su propia identidad, similar a los yous del pensamiento, mientras que la concentración requiere la apreciación continua de un campo no diferenciado en el presente y la meditación requiere la apreciación continua de un campo incluyente, expandiéndose sin esfuerzo ni intención. La realidad de los entes percibidos no se establece por la percepción compartida, sino por su estabilidad y continuidad. La experiencia de contenidos particulares o totales se vuelve no dual cuando se perciben sin esfuerzo psicológico, trascendiendo la ilusión y revelando la no dualidad como la verdadera realidad, en la que todo lo percibido como aparente o maya es ilusorio, mientras que la totalidad se manifiesta como el único universo real.
más allá de la distinción entre lo conocido y lo desconocido. La experiencia del presente revela una nueva modalidad de percepción, donde los contenidos se suceden sin esfuerzo egoico y el sujeto se integra con el objeto o se distancia según la perspectiva, generando la distinción entre contenidos totales y particulares. La atención continua sobre lo que ocurre permite evidenciar un campo cognitivo que va más allá de lo cotidiano, descubriendo una tridimensionalidad y vitalidad en los objetos que antes pasaban inadvertidos. Esta percepción sostiene la existencia de una realidad más profunda, en la que cada instante se convierte en una oportunidad para experimentar la cognición de manera directa, sin mediaciones mentales ni evaluaciones. La concentración se constituye por contenidos no diferenciados, donde el agente consciente, denominado Sahsim, permanece como testigo silencioso e inmutable del flujo de la cognición. La variabilidad del Sahsim refleja la naturaleza dinámica de la concentración, en la que cada estrato de experiencia es único y no se repite, impidiendo la creación de lazos de intencionalidad o la generación de karma. La atención no direccionada permite que el sujeto que conoce permanezca en forma de cognición pura, reconociéndose sin identificarse con los contenidos que observa, manteniendo la conciencia como atención continua y sin interpretación. El tránsito del Sahsim hacia Atman ocurre cuando se disuelven las fronteras de la región cognitiva, generando la meditación como un estado de no dualidad incluyente y absoluto. La conciencia ilumina cada contenido no dual, integrando todos los niveles de experiencia y creando un campo ilimitado donde la atención pura se transforma en identidad plena con el universo. La meditación permite percibir la totalidad sin esfuerzo, sin interpretación ni intencionalidad, revelando la esencia del uno sin segundo y mostrando que la verdadera cognición reside en la integración absoluta de sujeto y objeto en el presente. Los 4 limitantes. La cognición se organiza a partir de fronteras que delimitan el mundo interno y externo. Los sentidos diferencian lo que está dentro de lo que está fuera, mientras que la mente interpreta los contenidos percibidos, generando la ilusión de separación entre sujeto y objeto. La frontera sensorial permite acceder a la realidad externa a través de los sentidos y a la memoria para lo interno, definiendo la experiencia y asignando atributos de realidad a los contenidos. Esta diferenciación constituye la base para la interpretación y clasificación de la experiencia en términos espaciales, temporales y de existencia. El tiempo marca la evolución de todos los entes conscientes, estableciendo pasado, presente y futuro. La experiencia temporal genera causalidad, ya que los contenidos del pasado condicionan la potencialidad del futuro a través del karma. El presente, sin embargo, permanece acausal y no diferenciado, permitiendo la observación directa de los acontecimientos sin que surja relación de causa y efecto. La flecha temporal crea la ilusión de cambio y evolución, mientras que la realidad no dual del presente permanece intacta, siendo el escenario donde la conciencia fluye sin limitaciones. El espacio establece la dualidad entre sujeto y objeto, diferenciando los contenidos y generando distanciamiento. La percepción particular sitúa los objetos separados del sujeto, mientras que la percepción total permite la fusión con ellos, eliminando la sensación de distancia y creando una cognición integradora. La dualidad espacial se manifiesta en el mundo externo e interno, dando lugar a experiencias donde la separación o la unidad determinan la forma en que se percibe la realidad y se interactúa con ella. La interpretación asigna realidad a los contenidos percibidos, otorgando nombre y forma a todo lo que fluye en el espacio-tiempo. Este limitante permite que lo irreal se presente como existente, cubriendo la naturaleza no dual de la conciencia con atributos de dualidad. La mente actúa como intermediaria, diferenciando y definiendo la experiencia, mientras que la conciencia no dual observa los contenidos sin necesidad de interpretación, reconociendo que sujeto y objeto no están separados y que la verdadera sabiduría reside en esta percepción directa. La ignorancia surge cuando la interpretación dual proyecta un pasado inexistente sobre el presente,
generando ilusión o maya. La imposibilidad de reconocer la esencia no dual de la realidad se denomina ajnana. Al aquietar la mente y disolver los limitantes de frontera, temporal, espacial e interpretativo, la conciencia no dual permite experimentar los contenidos en su totalidad, sin diferenciación ni separación, evidenciando que conocer no es delimitar, sino ser consciente de la unidad que subyace a todo lo percibido. Los estados de conciencia. La conciencia posee una naturaleza no dual, pero la interacción de los limitantes temporal, espacial, interpretativo y de frontera genera diversos estados de conciencia. Cada estado surge según condiciones particulares, y aunque existen infinitos estados, se consideran los que operan de manera genérica en la experiencia humana. La paradoja divina establece que dualidad y no dualidad coexisten sin interceptarse, y la ilusión, denominada maya, permite que la mente experimente y reconozca la realidad como diferenciada, aunque sea inestable y efímera. El estado de sueño emerge cuando la mente interpreta contenidos internos y externos sin conexión con los sentidos físicos. Los eventos fluyen sin causalidad y se perciben como particularidades o totalidades, creando sensación de yoidad. La memoria organiza la experiencia temporal, y los contenidos se perciben en un pasado proyectado o en potenciales futuros, mientras el mundo externo permanece ausente. Los sueños parecen reales para quien los experimenta, pero desaparecen al regresar al presente, revelando su naturaleza ilusoria y discontinua. El pensamiento surge cuando la mente interpreta contenidos del segmento temporal pasado-futuro. La yoidad se reconoce actuando, y los eventos se proyectan hacia un futuro condicionado por la historia propia. La percepción alterna entre distancia y fusión con los contenidos, diferenciando lo interno de lo externo. La frontera sensorial delimita lo conocido, mientras los contenidos adquieren identidad mediante nombre y forma. La mente interpreta el mundo como real, y los acontecimientos proyectan causalidad, consolidando la sensación de existencia del universo concienciado. Los estados de observación y concentración se generan cuando la mente transita entre particularidad y totalidad, situándose dentro o fuera de la frontera sensorial. La observación permite reconocer los contenidos del presente, suspendiendo la proyección del pasado y del futuro. La concentración profundiza la atención en un objeto o experiencia, incrementando la integración entre sujeto y objeto, y facilitando la experiencia de continuidad y unidad sin la interferencia de la causalidad ni la dualidad perceptiva. La meditación surge al aquietar la mente y disolver las fronteras de interpretación. La conciencia no dual se experimenta directamente, sin la necesidad de asignar nombre o forma. En este estado, sujeto y objeto se perciben como no diferenciados, y la experiencia se vuelve plena y atemporal. La mente, al dejar de intervenir, permite que el presente se manifieste en su totalidad, revelando que la verdadera percepción no depende de la diferenciación, sino del reconocimiento de la unidad que subyace a toda existencia. El estado de observación se genera cuando la mente reconoce contenidos internos en forma de particularidades, permitiendo que la percepción se distancie de los objetos conocidos. En este estado, la experiencia del presente predomina, y la causalidad no se manifiesta, pues la identidad percibiente no se reconoce como actor de los acontecimientos. La mente observa los contenidos a la distancia, y la cognición se experimenta sin intervención interpretativa, haciendo que el único contenido estable sea el acto mismo de ser testigo de la percepción. La transición hacia la concentración ocurre cuando la percepción se integra, formando una identidad simultánea de sujeto-objeto. En la observación interna, los contenidos se presentan en el presente, fluyendo sin historia ni proyección futura, y la mente no asigna sentido de yoidad ni frutos a las acciones. La percepción mantiene la distancia respecto a los pensamientos, y la cognición se particulariza para permanecer en el momento presente.
La profundidad del estado permite reconocer cómo los objetos internos se disuelven en la masa no diferenciada de cognición, revelando que la única realidad perceptiva es la experiencia del exin como testigo. La observación externa surge cuando la mente reconoce contenidos externos en forma de totalidades, fusionándose momentáneamente con los objetos percibidos. La experiencia del presente sigue siendo central, sin causalidad ni intervención de la identidad histórica. La percepción se realiza automáticamente, y la distancia entre el sujeto y los contenidos desaparece. La cognición se totaliza, y los objetos externos se perciben como una masa continua que unifica al exin con lo percibido, preparando el paso hacia el estado de concentración. En la observación externa, los contenidos se perciben en el presente, y el sentido de yoidad permanece ausente. La mente experimenta el mundo exterior como un conjunto homogéneo, sin diferenciaciones ni vínculos de causa y efecto. La práctica de la observación permite que la percepción se diluya en la totalidad de lo percibido, y la identidad del exin se transforma en la base de la concentración, donde sujeto y objeto se experimentan simultáneamente sin separación. La experiencia confirma que la verdadera cognición no depende de la diferenciación, sino de la integración consciente del presente. Estado de concentración. La concentración surge cuando la mente se diluye en la conciencia no dual y el sajsim se funde completamente en el campo de cognición interno. Este estado opera únicamente mediante la evidencia-autoevidencia simultánea, total y no diferenciada. La percepción se experimenta como un flujo continuo del presente, sin yoidad, causalidad ni sentido de pertenencia. La mente actúa exclusivamente como saber y saber que se sabe, mientras los sentidos físicos permanecen desconectados. El sajsim se identifica con la conciencia no diferenciada, integrándose en la totalidad del campo interno, y cualquier contenido fuera de este campo queda excluido. En la dimensión interna, el flujo cognitivo es continuo y no diferenciado, y no existe separación entre el que conoce y lo conocido. No hay posibilidad de asignar nombre ni forma a los contenidos, y los pensamientos convencionales desaparecen. La franja de diferenciación espacial se extingue, y la acción intelectual emerge espontáneamente, sin estar teñida por la yoidad ni proyectada hacia resultados. La concentración es un estado excluyente que prepara la transición hacia la meditación, donde el universo completo se vuelve no diferenciado e incluyente. La concentración externa se manifiesta cuando el sajsim se diluye en la percepción del mundo exterior, manteniendo la evidencia-autoevidencia simultánea y total. Los contenidos externos se experimentan como un flujo continuo en el presente, sin separación entre sujeto y objeto, sin causalidad ni sentido de fruto en la acción. La mente actúa como bui, reconociendo lo percibido sin interpretarlo, y cualquier diferenciación espacial desaparece. La experiencia se mantiene momentánea, preparando la inclusión de todo el universo en la transición hacia meditación. En ambos ámbitos, interno y externo, el estado se percibe como real gracias al limitante interpretativo, pero la identidad del sajsim se disuelve cuando la conciencia adopta la forma de Atman en la meditación. La concentración ofrece un presente continuo, con ausencia de nombre, forma y causalidad, donde la percepción no diferenciada permite conocer lo que está dentro o fuera sin intervención interpretativa. La transición a meditación ocurre al incluir el resto del universo no percibido, revelando que la concentración, al igual que los estados previos, es ilusoria en comparación con la unidad total de la conciencia. Estado de meditación. La meditación surge cuando la mente se diluye en la conciencia no dual y el sujeto, en forma de Atman, se funde completamente en todos los campos de cognición posibles del mundo interior. La evidencia-autoevidencia se manifiesta de manera simultánea, total y no diferenciada, permitiendo que el Atman sea consciente de sí mismo y del universo interno como unidad. A diferencia de la concentración, que excluye contenidos externos al campo específico de cognición,
La meditación incluye todo el universo interno en un estado de no diferenciación donde no existe causalidad, yoidad ni sentido de pertenencia, y la mente opera exclusivamente como saber y saber que sabe. En el ámbito interno, los contenidos fluyen en un presente continuo sin diferenciación entre el conocedor y lo conocido. La percepción se experimenta como un todo homogéneo en el que pensamientos convencionales desaparecen y cualquier acción surge espontáneamente, sin involucrar la yoidad ni producir frutos. La identidad del Atman y los objetos internos se percibe como idéntica, estable y continua, donde la conciencia no dual actúa como agente ilimitado del saber. La ausencia de nombre, forma y fronteras permite que la totalidad del universo interior sea simultáneamente evidente y autoevidente. La meditación externa se manifiesta cuando el Atman se diluye en todos los campos de cognición del mundo exterior, manteniendo la evidencia-autoevidencia simultánea, total y no diferenciada. Los contenidos externos se perciben sin separación entre el conocedor y lo conocido, sin causalidad, yoidad ni sentido de provecho. Los sentidos físicos permanecen conectados y la mente reconoce sin interpretar. La percepción externa se integra de manera uniforme, estable y continua, permitiendo experimentar el universo como un flujo total de existencia y bienaventuranza absolutas. En ambos planos, interno y externo, la meditación revela la unidad completa de la conciencia no dual, donde la masa de cognición incluye todo el universo no percibido durante la concentración. La identidad del Atman se funde con Brahman, eliminando toda ilusión y diferenciación, y la percepción del presente continuo se experimenta como totalidad sin fronteras, causalidad ni interpretación mental. La meditación constituye la manifestación plena del saber que sabe y sabe que sabe, abarcando simultáneamente todo el universo interno y externo en un estado de no diferenciación absoluta. La meditación interior. La meditación interior requiere un camino sistemático que permita alcanzar quietud mental. Es fundamental adoptar una postura cómoda y estable que facilite permanecer sentado durante el tiempo necesario sin generar tensión física. La práctica debe realizarse en un lugar que favorezca la interiorización y permita abstraerse del entorno, desconectando los sentidos externos para lograr una experiencia continua en el mundo interior. No se trata de buscar metas ni controlar la experiencia, sino de fluir en el presente con actitud de sorpresa, sin anhelos ni expectativas, permitiendo que la conciencia se despliegue naturalmente. Durante la práctica, los estados de sueño y pensamiento se diferencian del presente, ya que ambos dependen de contenidos mentales ligados al pasado, a la causalidad y a la yoidad. El sueño genera imágenes sin continuidad kármica y el pensamiento conecta recuerdos y hábitos, creando la ilusión de control y de relación causal. La meditación interior implica reconocer que estos contenidos son externos al presente y no forman parte del mundo interior profundo, evitando que la mente se enganche con ellos y se disperse hacia el pasado o hacia imágenes evocadas. El estado de observación interior permite diferenciar al testigo de los contenidos mentales que emergen. La conciencia se sitúa en el presente, evidenciando los pensamientos a la distancia como nubes que aparecen y desaparecen, sin necesidad de interpretarlos o identificarse con ellos. Cada pensamiento se diluye naturalmente cuando no se le otorga vida, permitiendo percibir el espacio entre ellos como un vacío pleno, homogéneo y lleno de fuerza vital. Permanecer presente implica copar el mundo interior con la propia existencia y reconocer que lo conocido es quien conoce, sin atribuir nombres ni formas a los contenidos. El avance en la meditación interior depende de la estabilidad en el estado de observación, mantenida sin esfuerzo y sin expectativa de logro. La práctica enseña a permanecer relajado física y mentalmente, evitando inventar estados mentales o visiones artificiales que distorsionen la experiencia. La permanencia en el presente y el reconocimiento del testigo de la cognición como agente del mundo interior permiten acceder a los niveles profundos de la no dualidad, donde la conciencia se manifiesta completa, estable y libre de interpretación,
conectando con la existencia y la bienaventuranza absoluta. El estado de concentración surge como consecuencia de la estabilidad de la observación o puede manifestarse de manera inesperada. Mantener la atención sin interpretar los contenidos mentales permite que la mente se desconecte de los sentidos externos, llevando a una percepción no dual. La conciencia se expande, el Exin se reconoce a sí mismo y se desdobla en infinitos sujetos y objetos no diferenciados. La entrega absoluta a la práctica posibilita que la percepción fluya sin ego, y la conciencia se manifieste como testigo vivo y silencioso de todo lo conocido, eliminando la sensación de yoidad y fronteras internas. La concentración se distingue por la experiencia simultánea de conocerse y conocer de manera no diferenciada. Cualquier intento de analizar, fijar o autorreconocerse interrumpe el estado. Permanecer como espectador impasible, sin intervenir en los pensamientos ni intentar controlarlos, permite que la experiencia se mantenga. La práctica requiere abstenerse de esfuerzos voluntarios y permitir que la cognición emerja por sí misma, evidenciando la autoevidencia del testigo interior que observa sin involucrarse, lo que genera un espacio de quietud incomparable. El tránsito de la concentración a la meditación representa un acto único en el que la conciencia se diluye completamente en la no dualidad. La mente deja de operar como instrumento independiente y adopta la forma de lo absoluto. La inmensidad del campo de cognición puede generar temor en practicantes sin experiencia, pero mantener la entrega y la aceptación permite acceder a la meditación plena. En este estado, la existencia, la conciencia y la bienaventuranza absolutas operan de manera unificada y no diferenciada, eliminando todo control y toda sensación de limitación. La meditación plena revela la naturaleza ilimitada del cosmos y disuelve los 4 tipos de diferenciación: fronteras, tiempo, espacio e interpretación. No existe un observador separado ni elementos diferenciados dentro del universo, todo se manifiesta como continuidad de presencia. La mente se vuelve inexistente como instrumento de separación, rasgando el velo de Maya y permitiendo la experiencia de Samadhi. La conciencia se evidencia a sí misma, el universo se atestigua como no dual y la existencia se reconoce completa, indivisible y libre de toda dualidad. Las 4 paradojas. Los 4 limitantes espacial, frontera, causal e interpretativo determinan los diferentes estados de conciencia, revelando al mismo tiempo el carácter absurdo y paradójico del universo dual. La paradoja de frontera surge al observar cómo todo campo de cognición posee límites que diferencian lo interno de lo externo. Sin embargo, al intentar identificar esas fronteras, éstas desaparecen y se integran en el campo conocido. La percepción reconoce diferencias gracias a las fronteras, pero éstas no existen como objetos independientes, delimitan contenidos que, en esencia, son no diferenciados, mostrando la naturaleza no dual del universo. El campo cognitivo se encuentra en constante flujo. Los contenidos internos y externos se reconocen, pero cada frontera es inestable y se transforma al ser observada. Lo que antes diferenciaba el mundo interior del exterior se diluye, integrándose a lo conocido. Cada experiencia modifica la delimitación, haciendo que cualquier intento de fijar límites resulte imposible. Esta dinámica demuestra que las fronteras son meros instrumentos de diferenciación y que la no dualidad subyace a todas las percepciones, unificando todo lo conocido en un único campo. La paradoja causal evidencia que solo el presente es cognoscible. Los contenidos parecen provenir del pasado y proyectarse hacia el futuro, pero toda experiencia ocurre en el ahora. El sujeto y los objetos se perciben en constante movimiento, sin que exista realmente una franja temporal independiente. Pasado y futuro solo se advierten desde el presente y carecen de existencia propia. La mente reconoce una continuidad temporal ilusoria, pero al permanecer en el presente, todo se disuelve en una experiencia unificada de objetos y sujeto no diferenciados.
Experimentar el presente permite percibir una realidad en la que la diferenciación se anula. Los objetos mantienen su esencia, pero al ser vividos en el ahora se integran a un campo cognitivo continuo y vivo, junto con el sujeto que percibe. La interpretación mental queda inhibida, la percepción se unifica y se revela la magia de la no dualidad. Todo lo que existe se manifiesta simultáneamente, sin fronteras ni temporalidad, ofreciendo la experiencia de un universo continuo, vivo y cognoscible en su totalidad. Paradoja espacial. El espacio se percibe como un no objeto, su existencia se evidencia únicamente a través de la diferenciación entre los objetos y el sujeto, pero carece de características propias. Entre objetos externos consecutivos la distancia no se detecta, mientras que entre un objeto externo y el sujeto sí puede medirse, aunque solo se reconocen las fronteras de los objetos. La experiencia demuestra que el espacio mantiene su realidad mientras existe la percepción, pero desaparece cuando la atención del sujeto se fusiona con el objeto, anulando las fronteras y transformando el no objeto en una experiencia de unificación. La percepción espacial varía según la modalidad de observación. Al centrarse en un objeto externo o en contenidos mentales, la distancia entre el sujeto y lo conocido se modifica y puede incluso desdibujarse. Los contenidos ocupan lugares exclusivos en el espacio, pero al profundizar en sus características el sentido de distancia disminuye, mostrando que la espacialidad depende de la relación cognitiva entre sujeto y objeto y no de un campo fijo e inmutable. La experiencia interior evidencia un espacio mental que funciona de manera similar al espacio exterior, revelando que la sensación de distancia es relativa y dinámica. Observar detalladamente un objeto o reconocer los contenidos internos provoca la desaparición del sentido de espacialidad, pues sujeto y objeto tienden a unificarse o a distanciarse según la modalidad de percepción. El espacio no es una entidad independiente, sino un fenómeno que surge de la diferenciación de la conciencia. Con la práctica y la concentración, el objeto se diluye y solo permanece un sujeto unificado, donde el sentido de distancia y frontera desaparece, revelando la no dualidad esencial del universo y la naturaleza dependiente del espacio respecto a la percepción. Paradoja interpretativa. La percepción de la realidad depende de la manera en que la conciencia interpreta los contenidos. Una gota de agua cayendo al río puede percibirse desde tres perspectivas: dual, donde mantiene su identidad separada; monista, donde se funde con el río; y no dual, donde gota y río coexisten sin diferenciación. Del mismo modo, el espacio de un cuarto y su entorno revela que la existencia de límites permite reconocer la diferencia, pero el espacio y los objetos son esencialmente no diferenciados. Los límites solo permiten identificar fronteras sin alterar la unidad subyacente. Los contenidos de la conciencia individual se experimentan de manera similar. Los pensamientos y la percepción pueden reconocerse como separados, fundirse en una totalidad o percibirse como no diferenciados. La ilusión de separación surge de la memoria y de la interpretación de los contenidos, mientras que la atención plena en el presente revela la no dualidad. Experiencias como confundir una soga con una serpiente muestran que la percepción depende de la mente del perceptor, y la verdadera cognición consiste en reconocer al objeto y al sujeto como esencialmente uno. Los objetos son identificados por nombre y forma, lo que genera diferenciación y multiplica la percepción del mundo. La memoria organiza y mantiene estas distinciones, creando la ilusión de multiplicidad y separación. Sin interpretación, los contenidos se aprecian fluyendo de manera no diferenciada, incluyendo al sujeto como parte de la totalidad. La dualidad reside en la mente que conceptualiza, mientras que la esencia de los objetos y del sujeto es no dual. Los contenidos y el perceptor existen momentáneamente solo mientras se les considera como algo separado. Al cesar la interpretación mental, se revela la unidad fundamental de la experiencia. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la paradoja divina.
Teoría y práctica de los estados de conciencia y la meditación de Sesa. Esperamos que estas reflexiones te hayan inspirado a profundizar en la comprensión de la conciencia, la percepción y la no dualidad en la experiencia humana. Queremos agradecer al autor por compartir su conocimiento y experiencia en este campo, proporcionando una perspectiva única que amplía nuestra comprensión sobre los estados de conciencia y la interacción entre sujeto y objeto. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este vídeo si te ha sido útil. Nos vemos en el próximo resumen.